Dios en su bendita gracia nos ha concedido una hermosa mañana donde sus hijos nos vamos a gozar en su presencia con su palabra, aprendiendo su bendita palabra, hermanos. Una hermosa mañana tan fresca, hermanos. Vamos a continuar, hermanos, siguiendo la palabra de Dios, sucesos antes de la venida del Señor Jesucristo a arrebatar su iglesia. Estamos mirando, hermanos, como número 1, la apostasía. Nos hemos quedado, hermanos, en este punto donde dice: la apostasía hace descuidar. En el número 3, la apostasía hace descuidar de leer las Sagradas Escrituras. Para eso hemos citado Apocalipsis capítulo 1, el versos 3. Dice, hermanos: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Que el Señor bendiga su bendita palabra. Bienaventurado el que lee. Bienaventurados los que oyen, los que no saben leer. Y los que saben leer, bienaventurado el que lee. Hermanos, leyendo lo vamos a entender la palabra de Dios. Y si no leemos, hermano, no vamos a poder entender la bendita palabra de Dios. Cuando leemos, hermanos, las Sagradas Escrituras, hermanos, aumenta la fe en el creyente. Y cuando no leemos, hermanos, la fe va menguando. Amados hermanos, la Biblia, hermanos, la palabra de Dios está en nuestras manos. Hoy, hermanos, hay Biblias de toda clase para poder entender, leer, entender, comprender, hermanos. Hermanos, ustedes saben, hermanos, de antes. Antes tan solamente había, hermanos, Biblias comunes. Pero ahora hay Biblias de estudio. Pero antes nuestros hermanos eran hermanos, se ocupaban en la lectura, leían, hermanos, meditaban, hermano, han sacado provecho, hermano. ¿Sabe, hermano? El anciano, en el lugar donde vivo, él se ocupaba, hermanos, en la lectura de la palabra de Dios. Y lo tenía, hermano, en la mente. En los momentos necesarios, él sacaba, hermanos, la palabra, hermanos. Ahora, bienaventurado el que lee, y el que no lee no es bienaventurado. Hermanos, estamos en los últimos tiempos. Hermanos, no es más otra cosa que ocuparnos, hermanos, en la palabra de Dios.
El Señor dijo, hermanos, a los discípulos, hermanos, en aquellos tiempos cuando el Señor estaba caminando, hermanos, en el mundo. San Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar las Escrituras, leer, indagar, recabar, averiguar. Hermanos, eso es nuestra tarea. Pero la apostasía, hermanos, nos hace descuidar de leer la palabra de Dios. Hermanos, nos hace descuidar, nos hace olvidar. El Señor dijo, hermanos, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Aquí está, hermanos, la palabra del Señor, la palabra de Dios. De esto vive, hermano, nuestro alma, nuestro espíritu. De ese tiene hambre. Cuando usted lee, hermano, se alimenta tu alma. Cuando usted no lee, hermano, desfallece, hermano, tu alma está flaco y débil. No hay el pan alimento, estimado hermano. Dice la Escritura, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras. Los que oyen las palabras de esta profecía. Hermanos que no saben leer, hermanas que no saben leer, escuchen, hermanos. Para eso ha hecho Dios, hermanos, los oídos para oír la palabra de Dios. Lucas capítulo 11, el versos 28. Bienaventurados los que oyen y las guardan. Hermanos, de esta profecía, en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Porque el tiempo está cerca. Hermanos, a leer, hermano, la palabra de Dios, hermano. Yo y todos nosotros, a leer, hermano, la palabra de Dios. Que bien nos hará, hermanos, a cada uno de nosotros. Vamos al Antiguo Testamento. Deuteronomio, capítulo 17. Deuteronomio capítulo 17. Versos 19 y 20. Dice así, hermanos, la Escritura. Deuteronomio capítulo 17, el versos 19 y 20. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra y a siniestra, a fin de que prolongue sus días en el reino, y él y sus hijos en medio de Israel.
Dios bendiga su bendita palabra. Y lo tendrá consigo. La palabra consigo, hermanos, es analizado compañero. Hermanos, el creyente debe tener, hermanos, la Biblia como su compañero. Ahora, esto habla, hermanos, Deuteronomio 17, 19, 20, habla, hermanos, a un rey llamado Saúl. Saúl, como rey del pueblo de Israel, hermanos, tenía que leer, hermanos, la ley, hermanos, todos los días de su vida. Saúl, como rey, hermanos, tenía que leer todos los días de su vida. Hermanos, ¿para qué? Para aprender a temer a Jehová, su Dios. ¿Para qué más? Para ponerlos por obra. ¿Para qué más? Para que no se eleve su corazón a cosas vanas y sobre sus hermanos. ¿Por qué no tenemos al Señor, hermano? Porque no hemos leído. Hermanos, ¿por qué Saúl fue desechado por rey? Porque no ha puesto por obra, no ha temido a Dios. Ahora, hermanos, nosotros no somos reyes, hermanos. Somos reyes, hermanos. Apocalipsis 1, 6 o 5, si no me equivoco, hermano, ahí está. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Hermano, dice la Escritura, y lo tendrá consigo. Hermano, un ejemplo, hermano, para nosotros. Debemos tener, hermano, consigo nuestro compañero, la Biblia, hermano, y leer. Todos los días de su vida. Saúl tenía que leer todos los días de su vida. Hermano, y no lo hizo así. No ha aprendido a temer a Jehová. No ha puesto por obra. Hermano, por tanto fue desechado, hermano, de rey. Ahora, hermanos, para nosotros, Dios nos dice, hermano, a leer todos los días de nuestra vida, pero no lo estamos haciendo así, hermano. No hay, hermano, lectura todos los días. Dios dice, hermano, a leer, la apostasía hace descuidar. Qué bueno sería, hermanos, leer, hermanos, como los hermanos bereanos. Los hermanos de Berea, hermanos, cómo leían las Sagradas Escrituras. Está Hechos capítulo 17, el versos 11. Todos los días, hermano, ellos leían la palabra de Dios.
eran más nobles y diligentes que los de Tesalónica. Hermanos, hoy hermanos, a leer hermanos las benditas palabras de Dios, hermano. A ver, hermanas, ustedes leen. Dice la palabra de Dios, ¿no? Bienaventurados los que leen. ¿Para qué hemos aprendido a leer? Hermanas y mapatas, escuelaman, ya hay cortantes, lea chanat, ¿no ve? Ahora, lea chanqui, kuna lea chanquichu, Dios pa palabranta. Chari wakaichas kachukashan, hermano. Chari reunión lapichu kicharshanki, conferencia lapichu kicharshanki. Hermana, campis lee Dios pa palabranta. Hermano, ñoganchikis leen a Dios pa palabranta. Wasipi chukuspa tiemputa kona. Por lo menos, hermano, uno isca y 15 versículos, hermanos, pero lee. Pero apostasía, hermano, con cachiosanchis leita Dios pa palabranta. Asca, hermanos, ninco, manalea chascunaga ninco. Leita yachay mancarga, entendido que hay mancarga. Hermanas, milangut, leita yachay mancarga, asuan entendido ley mancarga. Ñocanine, a veces igual esta ruangu mana lea chpaka ni que chavilanco picho. ¿Sabe, hermano? El que sabe leer no da lectura, no da su tiempo, hermano. Las hermanas también, los que saben leer, no se dan, hermano, lectura, no leen. Hermano, el que sabe leer y no lee es pecado. Amados hermanos, Dios en su palabra, hermanos, nos dice a leer, hermano, las sagradas escrituras, hermano. Y la apostasía nos está haciendo descuidar, hermanos, de leer la palabra de Dios, hermano, en nuestros días. Bien, vamos a pasar, hermanos, como número 3. Habrá tiempos peligrosos. Habrá tiempos peligrosos. Leamos, hermanos. 1. Habrá hombres burladores. Segunda de Pedro, capítulo 3, el verso 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, el verso 3. Así dice, hermanos, la palabra. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Que el Señor bendiga su bendita palabra. Sabiendo primero esto, dice la Escritura, que en los postreros días vendrán burladores. Vendrán, hermanos, ha llegado, hermanos, los postreros días. Ha llegado, hermano, esos postreros días.
Ahora dice, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. ¿Hay, hermanos, hombres burladores o no? Está escrito. Vendrán hombres burladores. ¿Cómo será burlarse, no, hermano? Convertirse, bautizarse, caer, restaurarse, otra vuelta a caer, restaurarse. ¿No será burlarse, hermano? Hay hermanos, levantan, caen, hermano. Hermano, eso es burlarse, hermano. Vendrán burladores, andarán según sus propias concupiscencias, andando, caminando, según sus propias concupiscencias. Hermano, no es bueno, hermano, burlarse, hermano. ¿Piensa, hermano, que podemos burlarnos de Dios? Hermano, Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si de la carne va a sembrar, va a cosechar corrupción. Hermano, eso dice la palabra, hermano. Hermano, en estos tiempos hay muchos hermanos que caen, hacen cualquier impureza, cualquier pecado. Hermanos, no temen a Dios, se burlan, hermano. Y dice la Escritura, en los postreros días vendrán burladores. Hermanos, andarán según sus propias concupiscencias, a sus deseos, a sus antojos, caminarán, andarán, hermano. ¿Y Dios cómo quiere que andemos nosotros, hermano? ¿Según nuestros deseos, nuestras concupiscencias? Dios el Señor quiere que caminemos, hermano, conforme a la voluntad de Él. Pero, hermano, hay hermanos que andan burlándose, hermano, engañándose a sí mismos, hermano. Dice, Dios no puede ser burlado. Dios ve, hermano, Dios contempla, hermano, en estos tiempos, hermano, cuántos hermanos están andando, hermanos, están dando la burla, hermano. Hermanos, pero nosotros, hermanos, los creyentes, hermano, no, hermano. Ahora, cuando leemos, hermano, capítulo 10 de Hebreos, el capítulo 26 adelante, si pecaremos voluntariamente, después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Mire, hermano,
Dice Dios en su palabra, si pecaremos voluntariamente después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. A ver, leamos, hermano, ese pasaje, hermano, nos puede ayudar. Hebreos 10:26. Adelante, dice así. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino horrenda expectación de juicio y de hervor, de fuego que ha de devorar a los adversarios. Verso 29. ¿Cuánto mayor castigo penséis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Que el Señor bendiga su bendita palabra. Hermanos, si pecaremos voluntariamente, después de haber conocido ya, hermano, la verdad, hermano, ya no queda más sacrificio por el pecado. Una horrenda expectación de juicio, de hervor, de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ahora dice, no, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Era en el antiguo. ¿Cuánto mayor castigo penséis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Hermano, el que cae pisotea al Hijo de Dios, que es nuestro Señor. Le tiene por inmunda la sangre del pacto, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en la cual fue santificado, limpiado, perdonado todos nuestros pecados. Amados hermanos, muchos, no todos, algunos, por demás, están haciéndose la burla. Está escrito en los postreros días, dice, vendrán burladores que andarán conforme a sus concupiscencias. Hermanos, en estos últimos tiempos, hermanos, algunos hermanos se están haciendo la burla, pero Dios no va a ser burlado. Todo lo que el hombre está sembrando, eso también va a segar y va a cosechar. Ahora, ¿qué más? Judas, el capítulo, el verso 18. Dice, hermanos, Judas 18, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según
sus malvados deseos. 19. Estos son los que causan divisiones, son sensuales, que no tienen al Espíritu. Que el Señor bendiga su bendita palabra. En el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Hermanos, Judas había hablado también, hermanos, de que en estos últimos tiempos, hermanos, postreros tiempos, habrá burladores. Andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. Son sensuales que no tienen al Espíritu. Hermano, los burladores dice que hacen divisiones. No tienen al Espíritu. Hermanos, el hacerse la burla, hermano, no es bueno. Hermanos, dice la Escritura, andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, que no tienen al Espíritu. Hermano, en estos tiempos hay muchos burladores. Estos son los que causan divisiones. No tienen al Espíritu Santo. Hermanos, que Dios nos guarde, hermanos. Que ninguno de nosotros sentados aquí, hermanos, caigamos, hermanos, a hacer la burla, hermano. Hermano, nos hemos convertido, hermanos, nos hemos bautizado, hermanos, sigamos, hermanos, hacia adelante. La apostasía, estimado hermano, puede hacer estragos en ti. Hermanos, en estos últimos tiempos, hermano, alcemos la mirada, levantemos la cabeza hacia el Señor, hermano. Estamos, hermano, al borde, hermano, de irnos, hermano, de este mundo, dejar, hermano, esta tierra. Hermanos, que el Señor nos haga dignos, hermano. Que el Señor nos guarde, hermano. Andar conforme a la voluntad de Él y no conforme a nuestros deseos. El Señor habló, hermano, en estos postreros días, últimos tiempos, quiere decir, habrá burladores. Andarán según sus malvados deseos, conforme a sus concupiscencias. Hermano, andemos, hermano, conforme a la voluntad de Dios, hermano. Que Dios nos guarde. Vamos a ir más adelante, hermano. Segunda de Timoteo 3:1. Segunda Timoteo 3:1. Dice así, hermanos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos.
Porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que a Dios. Que Dios el Señor bendiga su bendita palabra. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahora, ahí póngase, hermano, hombres amadores de sí mismo. Hombres amadores de sí mismo. El capítulo 3:2. Ahí encontramos, hermanos, la palabra que dice, porque habrá hombres amadores de sí mismo. ¿Qué quiere decir esta palabra, hermano? Amadores de sí mismo quiere decir se ama a sí mismo y no ama a otros. Quechua penin, pai que quinta munakun, kai jepa tiempo está acá, nin. Hasta antes nin kai te yachanay kitian, kai jepa punchay kun hasta acá, jamón ka tiempos peligrosos nin. Y maraykuchus kankanku runas, paikunata munakohkunaya, amadores de sí mismo. Castellano tinin, quechua pitanin, paikunata munakohkunaya. Amadores de sí mismo. Amadores de sí mismo quiere decir que se ama a sí mismo y no a otros. Mire, hermano, señor Canerca, mana ñoqanchitachu munakunata, sino que también muna nakunata ujkuna. El que ama a su hermano ama también a sí mismo. Hermanos, en estos últimos tiempos, hermanos, hay hombres que se aman a sí mismos. No les importa nada, hermanos, de otros. Nuestros hermanos tienen necesidad de ayuda, económico, trabajo, del pan. Hermano, no ama. No ama. Ahora, ¿cómo está, hermanos, nuestra condición de cada uno de nosotros, hermanos, en el lugar en que vivimos? ¿Amamos a nuestros hermanos? ¿La ayudamos? ¿Tenemos caridad? Hermano, me parece, hermano, que estamos cayendo a las filas que donde dicen amadores de sí mismo. Amador de sí mismo, me amo yo tan solamente, hermano, y no amo a mis hermanos. Amador de sí mismo, que yo mismo me amo y no amo a otro.
tú mismo te amas, hermano, y no amas a otro. Mucho menos, hermano, no estamos amando al Señor. ¿Han leído, hermano, Deuteronomio capítulo 6, verso 4? Ahí dice, ¿no? Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y este mandamiento también ha repetido el Señor. San Marcos 12:32. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo. Entonces, hermano, si no, hermanos, si nos amamos a nosotros mismos, hermanos, no amamos a otro, a nuestros hermanos, ¿cómo podemos amar, hermano, al Dios que no hemos visto? Hermanos, amadores de sí mismo. En los postreros días vendrán hombres amadores de sí mismo. Hermanos, dice la Escritura, si nuestros hermanos carecen, tienen necesidad, hermanos, del pan, y están desnudos, y nosotros le decimos, a ver, leamos ese pasaje, hermano, ¿dónde está? Está Santiago, libro de Santiago, Santiago capítulo 2, 15, 16. Así dice, hermanos. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Que el Señor bendiga su bendita palabra. Si algún hermano o una hermana, dice la Escritura, están desnudos, no tienen ropa, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, quiere decir de comer el pan, no tienen pan, también no tienen ropa, dice, ¿no? Ahora, si alguno de vosotros les dice, id en paz y calentaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Hermano, ¿de qué puede aprovechar? Dice la Escritura, ¿no? Si nuestros hermanos tienen necesidad de ropa, de pan, tienen necesidad. Y nosotros le decimos, ved, calentaos, saciaos. Pero ¿con qué se va a saciar? ¿Con qué se va a calentar? Hermano, si nosotros no le damos. Hermanos, eso dice la palabra, hermano. No le da, hermano, porque no le ama.
Si le amaría, le daría todas las cosas necesarias que le hace falta. Hermano, aquel que se ama a sí mismo, él está bien cubierto, bien saciado y no le importa de los otros, de sus hermanos. Ahora, hermanos, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Hermanas que suape también, si canta para la nin Kepa tiempusta nin kanka paikunata munakoskuna, kankanko runas, warmes munakoskuna paikikinta mismo. Nin escritura, amadores de sí mismo, nin paikunata munakoskuna. Mana nin uskunata munakunkuchu. Sino kanin paikunaya munakunku paikuna kikinkuta. Wakin ka sufrisyan kuning achamanta. Wakin kaning mikunamanta. Paikunata ning kusis oyikamuich saksakamuich manat kongkuta suning necesario ning achalikunankupah ni mikunankupah paikunaya munakunku. Ahora nin Primera Juan 3:17-18 nin hijitos míos, no amemos de palabra, sino de hecho y en verdad. Wawitas ni ama kankuna nin munakuichikchu nin simillamanta, sino kachekamanta puni nin ruaspa. Hermanos, chay también hermanos, hijitos, no amemos de palabra, sino de hecho y en verdad. Eso está, hermanos, Primera Juan 3:18. A ver, lean, hermanos, ahí está, Primera de Juan, capítulo 3. 17-18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Que el Señor bendiga su bendita palabra. Hermanos, amadores de sí mismo. Otro, póngase ahí, hermanos, avaros. Avaro quiere decir, hermanos, no se sacia de riqueza. No se sacia de riqueza. Ahí está, hermanos, donde hemos leído, hermanos, 2 Timoteo, capítulo 3, el versos 2. 2 Timoteo 3, 2. Ahí encontramos, hermano, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros. No se sacia de riqueza. Amontona riquezas. Hermano, tiene y quiere más. Tiene y quiere más. Avaro es, hermano, aquel que posee bienes y quiere más. En estos últimos tiempos, hermano, estaba escrito, hermano, hay avaros. Avaro, hermano, no se sacia de dinero. Olpevan mana saksan.
Kapuiniwan mana contentakunchu. Aswan munan. Kepa tiempusta kankanin avaro. Chay avaro ni itamunan. Kapun aswan munan. Holkentian aswan munan. Más quiere. Hermanos, llegó la hora. Que el Señor bendiga su bendita palabra. Amén, hermanos.